Minions y Monstruos es súper divertida, y lo mejor es que además de los chistes infantiles, la película también tiene muchos detalles hechos para que los más grandes los noten. ¿Será que tú captaste esos detalles que casi ningún niño percibió? ¿Dort o Gort? Uno de los personajes más graciosos de esta película es Dort, un robot del espacio exterior que termina convirtiéndose en aliado de los Minions. Su diseño sigue el estilo que muchos personajes robots tenían en las películas antiguas, ya que el largometraje se desarrolla en la década de 1920, durante la era dorada del cine. Esto es fácil de notar, pero lo que solo los más grandes lograron percibir es que Dort no es solo un robot genérico de las películas de esa época. En realidad, es una parodia directa de Gort, el robot que aparece en la película El día que la Tierra se detuvo, estrenada en 1951. Los niños ni siquiera saben de la existencia de esta película porque es un clásico muy antiguo, y muchos adultos tampoco la conocen, así que solo quienes tienen edad y conocimiento sobre clásicos captaron esta referencia fantástica. Y mira que esta es apenas la primera de las 13 cosas que solo los adultos notaron en Minions y Monstruos. Así que toma tus palomitas y siéntate en el sofá. Está comenzando otro Cine Wave. Hollywoodland. Las cosas empiezan a ponerse realmente locas cuando Irene, un monstruo gigante hecho de baba y ojos, comienza a atacar la ciudad y los Minions necesitan detenerla. En medio de su ataque, Irene arranca una estatua gigante sacada del estudio de Bright Brothers Pictures y la arroja contra un letrero gigante donde estaba escrito Hollywoodland, haciendo que el land del letrero fuera arrancado y quedara solo Hollywood. Tal vez sepas que Hollywood es un distrito de Los Ángeles y la cuna de la industria cinematográfica de Estados Unidos, así que es fácil imaginar que esta escena es un chiste que inventa un origen para el nombre Hollywood, pero va mucho más allá de eso. En la vida real, el famoso letrero que fue construido en 1923 realmente se llamaba Hollywoodland. Esto no es una invención de Minions y Monstruos. Fue apenas en 1948 cuando la palabra land fue retirada de él, haciendo que pasara a llamarse Hollywood. Este chiste de Minions revela un dato sobre la historia del cine que los niños ni conocen, pero que algunos adultos pudieron entender por saber cuál era el antiguo nombre de Hollywood. Payaso. Durante la batalla contra Irene, vemos a un Minion vistiéndose como payaso y empezando a actuar como un loco. Eso fue hilarante, pero ese visual gracioso del Minion es otra referencia al mundo del terror, porque se parece mucho a Pennywise, el villano payaso de It, el libro de Stephen King que fue adaptado en varias películas e incluso en una serie. Sin embargo, este visual está homenajeando una versión específica del payaso. Nos estamos refiriendo al Pennywise de la película de 1990, así que es realmente difícil que un niño note esto. Después de todo, incluso los niños que tienen permiso para ver películas de terror probablemente solo vieron los largometrajes de Pennywise estrenados a partir de 2017. La mancha voraz. El chiste sobre el letrero de Hollywood solo ocurrió por causa de Irene, pero ¿sabías que ella también hace referencia a algo? Así como Dort, Irene homenajea a una película tan antigua que poquísimos niños la han visto. Estamos hablando de The Blob, que fue estrenada en 1958 y tuvo un remake en 1988. Su apariencia babosa y sus ganas de ir devorando todo lo que encuentra enfrente fueron tomadas directamente de ese clásico. Es curioso que esa haya sido la inspiración para una de las principales villanas de Minions y Monstruos, ya que la película de la masa viscosa es bastante aterradora y extraña. Tanto así que, incluso siendo Irene parte de una animación infantil, todavía tiene una apariencia que debe haber dejado a muchos niños, e incluso a algunos adultos, con ganas de dormir con las luces encendidas. ¿Será que Illumination exageró demasiado esta vez? Shoggoth. Para empeorar las cosas, Irene no está inspirada solo en un monstruo, sino en dos. Al mismo tiempo que su visual recuerda mucho al clásico de 1958, Irene también fue inspirada en una de las criaturas más aterradoras de los libros de terror. El nombre de este monstruo es Shoggoth y fue creado por el escritor H.P. Lovecraft, apareciendo en el libro En las montañas de la locura, de 1931.
Puede parecer impresionante que Minions y Monstruos llegue a inspirarse incluso en libros de terror como los de H.P. Lovecraft y los de Stephen King, en vez de solo en películas, pero este ni siquiera es el primer caso en que H.P. Lovecraft influye en esta película. Ya hablamos en videos pasados sobre cómo Gumi es una referencia a Cthulhu, otra criatura inventada por el escritor. Minions y Monstruos puede ser para niños, pero su historia realmente está llena de referencias a otras obras mucho más serias. Hablando de eso, ¿cuál es tu monstruo favorito de la tercera película de los Minions? Comenta aquí abajo, #monstruos, junto con tu opinión. Drácula. Una de las formas más fáciles de poner un easter egg de alguna película conocida en una animación es haciendo que los personajes pasen cerca de pósters de películas. Pero, ¿qué pasa cuando el póster está escondido y hace referencia a una película tan antigua que los más jóvenes ni siquiera la conocen o, como mucho, solo la conocen de nombre? Eso es lo que ocurre cuando el director Max sale corriendo por el estudio de Bright Brothers Pictures. Si eres muy atento, vas a notar un póster que casi no se alcanza a ver, y parece que el título de la película de ese póster es Doctor Coágula, lo que da a entender que se trata de una parodia de Drácula, el vampiro más famoso de la historia, que tuvo una película en 1931. Bright Brothers. Por cierto, Bright Brothers Pictures, que es el estudio para el cual trabaja el director Max, termina siendo un caso muy curioso, porque la primera parte del nombre recuerda mucho a Warner Bros. Pictures, una de las productoras de películas más famosas e importantes de toda la industria. Sin embargo, Bright Brothers no está parodiando solo a Warner. El estudio ficticio también tiene Pictures en el nombre. ¿Sabes quién más tiene esa palabra en el nombre además de Warner? Universal Pictures, otro estudio muy importante que, incluso, está involucrado en la producción de Minions y de toda la franquicia Mi Villano Favorito, ya que Illumination es propiedad de Universal. Por eso, este estudio ficticio hizo una parodia de Drácula, ya que el clásico fue hecho por Universal. Siendo así, se puede decir que Bright Brothers Pictures es una mezcla de Warner con Illumination, lo cual tiene todo el sentido. Estos dos estudios llevan muchos años lanzando películas. Universal fue fundada en 1912, mientras que Warner fue fundada en 1923. Por eso, ambos fueron muy importantes para la evolución del cine como un todo. Monstruo del Lago. La exposición de clásicos de Hollywood que vemos al inicio de la película es una explosión de referencias, y mientras algunas son fáciles de entender, otras son realmente complicadas por ser homenajes a producciones muy antiguas. Y eso queda claro para quien notó que una de las estatuas de esa exposición es Creature from the Black Lagoon. Y esta ni siquiera es la primera vez que esa película es referenciada en la franquicia, pues la parodia de ese monstruo aparece en la franquicia desde la primera película de Minions. Incluso tiene un nombre propio, Frankie Fishlips. En este punto, seguro ya te diste cuenta de que a Illumination le encanta hacer referencias que su público objetivo, los niños, jamás va a lograr captar. Momia. Casi todo fã de Minions sabe que las criaturitas amarillas están vivas desde antes de que la humanidad surgiera y que durante todos esos miles de millones de años trabajaron para un número incontable de villanos. Quien no sabía eso terminó descubriéndolo al ver Minions y Monstruos, que presenta a algunos más de esos antiguos jefes de ellos. Entre los jefes, uno llama la atención por ser una momia que pierde la vida después de que un Minion le arranca la venda porque quería usarla como papel higiénico. Esta escena hizo que mucha gente se muriera de risa, pero tomando en cuenta todos los easter eggs a clásicos del terror que tiene esta animación, es justo creer que esa momia está haciendo referencia justamente a la película La Momia, de 1932. Periódico mentiroso. Cuando los Minions están escupiendo en los zapatos de algunos hombres, ellos están leyendo periódicos, solo que Illumination nunca juega cuando se trata de poner detalles, así que claro que habría algo interesante al menos en una de las revistas. Algo que pocos tuvieron la atención y la vista necesaria para notar es que en uno de esos periódicos el título de una noticia es Buenas noticias, todo el mundo es rico, y quien es adulto sabe muy bien que eso no podría estar más lejos de la verdad, porque es imposible que todo el mundo sea rico, y eso queda más evidente cuando tienes que trabajar. Cuando recordamos que la película se desarrolla a mediados de los años 20, el título de esa noticia se vuelve todavía más triste. En la década de los 20, Estados Unidos pasó por lo que se conoció como los felices años 20, una época en la que el país empezó a cambiar y mejorar bastante. Al menos eso era lo que parecía, porque la economía colapsó en 1929
y a partir de ese momento, el país empezó a vivir años de pobreza extrema, que quedaron conocidos como la Gran Depresión. Por eso, Minions y Monstruos puso un detalle muy inteligente en ese periódico para mostrar cómo todos estaban optimistas en esos tiempos, especialmente porque solo quien tenga edad suficiente para entender de historia va a saber la verdad detrás del periódico. El botón de suscribirse está ahí esperándote. ¿Qué tal si haces clic y sigues todo lo que publicamos? Biografía. El plot twist al final de Minions y Monstruos es imposible de olvidar, porque dejó a todo el mundo con la sensación de haber recibido una cachetada justo en la cara. Después de todo, la película termina revelando que todo lo que vimos fue solo una película grabada por los propios Minions dentro de un set de cine, y todos los personajes eran actores contratados. Siendo así, nada de lo que vimos ocurrió de verdad, al menos no de la forma en que lo imaginamos. Algo que solo algunos pudieron haber notado es que esta historia tal vez no haya sido solo una invención de los Minions, sino una biografía, es decir, una película que cuenta una historia que realmente ocurrió sobre alguien en específico. Muchos artistas antiguos tienen biografías, como Michael Jackson y Freddie Mercury, y si este largometraje es una biografía oficial de los Minions, en ese caso todo lo que vimos realmente habría ocurrido, o al menos casi todo. Nosotros conocemos a los Minions, así que es de esperarse que hayan exagerado algunos detalles. Margot Bay. Por cierto, desde el inicio había pistas de que todo se trataba de una película hecha por las criaturitas amarillas. Sin embargo, esas pistas son muy sutiles y están en el mapa que aparece cuando la narradora empieza a explicar el pasado de los Minions. Resulta que una de las regiones del océano se llama Margot Bay en este mapa. Para quien no sabe o no se acuerda, Margot es el nombre de la hija mayor de Gru. O sea, ese mapa no fue hecho en el pasado, sino en el presente, después de que los Minions conocieron a Margot. Ellos pusieron su nombre en la película como un homenaje a una familiar, igual que como muchos directores de la vida real hacen. Bla Bla Boat. Hay otro nombre en el mapa que termina delatando el hecho de que todo esto es una obra de ficción, incluso dentro del universo de mi villano favorito. Nos referimos al nombre Bla Bla Boat, que es simplemente una combinación de bla 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 con boat, que significa barco en inglés. Esto deja claro que todo este mapa está escrito en el extraño idioma de los Minions, y si le das un vistazo a todos los demás textos escritos en él, vas a notar que todas las regiones están nombradas con palabras bastante graciosas. La diversión no termina aquí, hay 2 videos increíbles esperándote en la pantalla. Gracias por vernos y hasta la próxima.